Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les doy la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición social, económica o cultural. Cuando las medidas sanitarias lo permitan, les invito cordialmente a visitar el Museo de la Mujer, situado en la calle República de Bolivia, número 17, justo en el centro histórico de la Ciudad de México. Desde luego, siempre pueden entrar en contacto con todas nosotras a través de las redes sociales del museo. Por Facebook, Museo de la Mujer, por Twitter, @Museo de la Mujer, y a través de nuestra página museodelamujer.org.mx. Les solicito atentamente a todos y a todas las presentes mantener sus micrófonos apagados y dirigir sus dudas o preguntas a la conferencista utilizando el chat que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas. Al finalizar la conferencia, ella les dará respuesta. Así y sin mayor preámbulo, escuchemos la conferencia sobre Remedios Albertina Ezeta Uribe, dictada por la doctora Gloria Luz Alejandre, de quien leeré una breve semblanza. La doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez ha sido ponente, organizadora, comentarista, presentadora y moderadora en diversos foros, tanto nacionales como extranjeros. En la actualidad es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, AC, INAP, lo que la convierte en la primera vicepresidenta de ese instituto. También es vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias, AC, FEMU, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad. Profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigadora nacional del SNI-CONACYT. Gloria Luz Alejandre Ramírez se graduó en la UNAM como doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política. Ha sido promotora y responsable del seminario temático Género, Poder y Espacio Público de la UACM. De 2012 a 2018 fue la profesora investigadora responsable del proyecto Políticas Públicas con Perspectiva de Género, federales y locales, Ciudad de México. También, como profesora investigadora, ha sido integrante tanto del proyecto CONACYT for the CIT, Fortalecimiento de la Política Institucional de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género en 4 instituciones de educación superior, y como otro proyecto, Evaluación de Políticas Públicas en la Ciudad de México. Es investigadora, invitada y participante en los proyectos PAPIT y PAPIME de la DEGAPA, desarrollados en la UNAM y centrados en las condiciones de las mujeres en la administración pública y el avance hacia la consolidación de la igualdad de géneros. Doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, tiene usted la palabra en esta conmemoración del natalicio de la primera notaria de México, Remedios Albertina Ezeta Uribe. Por favor. Muchísimas gracias, maestra Lucía Guzmán. Aprecio mucho su
amable y generosa presentación. Sin duda agradezco al Museo de la Mujer pues el espacio para conversar con todas nuestras seguidoras y seguidores de, de nuestras plataformas, tanto de Zoom como de Facebook. Agradezco sin duda a la doctora Patricia Galeana, que siempre nos tiene en consideración para participar dentro de las actividades del Museo de la Mujer, y a todo el equipo técnico del propio museo que siempre nos hace favor de apoyarnos y acompañarnos. Bien, pues hoy tenemos una presentación singular para mí y agradezco que se me haya solicitado esta presentación porque pues uno puede hablar de mujeres emblemáticas y de repente pudiera uno dejar de observar algunas otras mujeres que han hecho un trabajo muy importante, no solo para la vida política de México, sino también para la vida social, cultural y en el terreno también de la justicia. Y pues me voy a centrar en el caso de Remedios Albertina Ezeta. Y es muy emblemática porque si bien es la primera mujer notaria de la República Mexicana, ella también tiene una fuerte actividad política dentro de nuestra nación y llevó a cabo actividades muy importantes, entre ellas pues también diremos que fue una de las 4 primeras diputadas federales electas en el año de 1955, cuando después del reconocimiento de ciudadanía y del derecho al voto de las mujeres en aquel año de 1953. Y es una mujer emblemática porque, pues tengo que decirlo, yo no tenía un conocimiento profundo de ella y empecé a indagar algunos elementos. Hay un trabajo muy bueno que es en el que está basado esta presentación del hijo de la notaria eh, Remedios Albertina, de Gabriel Escobar y Ezeta, y es de donde está retomado, recuperado este trabajo, y si lo digo con todo con todos estos elementos, porque que venga del propio hijo de la licenciada Remedios Albertina, pues es un gran trabajo, es un gran mérito y es muy reciente, es un trabajo elaborado en el año del 2019, o sea, tiene muy poco de haberse publicado. Entonces voy a hacer mi presentación. Bien, Remedios Albertina Ezeta Uribe, primera notaria pública en México. Ella nace un 7 de agosto del año 1907 y fallece en el año de 1992, que también me voy a dar cuenta de ello. Bien, los datos biográficos, aquí la tenemos en una fotografía tomada de su propio acervo fotográfico. Ella nace un 7 de agosto del año de 1907. Aquí es importante mencionarlo, pues está en los últimos años, en las postrimerías del Porfiriato, y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ella va a venir de una familia eh, liberal, evidentemente contraria a todas las propuestas de asentamiento de este porfiriato en términos de el esquema pues, dictatorial o autoritario que en él se daba. Eh, Ella nace en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y es hija de Gabriel Ezeta Orihuela. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar los apellidos, pues empezamos también a comprender la tradición histórica y política y sin duda jurídica que la va acompañando. Y de Remedios Oribe Pichardo. Y aquí tenemos otro apellido importante si nosotros tomamos en cuenta los antecedentes del ex gobernador y pues que actualmente en paz descanse, el doctor Ignacio Pichardo Pagas. Entonces hay antecedentes importantes, interesantes en materia tanto jurídica como política que la van a acompañar. Eso ya también da cuenta de ciertos rasgos de singularidad con relación a su propia personalidad. Eh,
y vamos a ir adentrándonos en su figura. Bien, ella vive sus primeros años en la capital del Estado de México, en Toluca, y también vivirá en Chalco, donde pues ahí aprende las primeras letras y con una muy acompañada de las primeras maestras de la época, con Hermilia Peñalosa. Eh, Ella va a ingresar al Instituto Científico y Literario del Estado de México y será la primera mujer que recibe clases ilustres desde ese momento con Heriberto Enríquez y Anselmo Camacho. Y tiene aquí un dato muy importante, muy interesante. Ella proviene de esta familia liberal con esas profundas tradiciones y también con un fuerte rasgo universitario. Y también habrá otro aspecto ahí importante a tomar en cuenta y será el vínculo con su padre. Eh, si bien estamos en esta época dictatorial y con esta fuerte carga liberal, el vínculo paterno va a ser un elemento determinante para su formación. Eh, si bien ella también se va a enfrentar, porque pues como todas todas las épocas, si nosotros nos remontamos a poco más de 5.000 años de misoginia y de patriarcado, pues ese permanece. Ella también se va a enfrentar a esta situación, no sin dejar de lado la fuerte herencia, si me lo permiten así, que tendrá de su padre, ¿no? Porque su padre será el notario de la región, el notario será el segundo notario del Estado de México, radicado en Toluca, y ese será un ingrediente muy importante para Remedios como un elemento tanto formativo como un elemento de ejemplo, vamos a ponerlo así, de hacia dónde quería ella orientar sus estudios, ¿no? Entonces ahí hay un fuerte asidero de conocimientos con relación al padre, ¿no? Y sí es importante mencionarlo, ¿no? Con diferencia su madre buscará que se forme, que se eduque de acuerdo a los patrones de la época y a los patrones culturales de género, que si bien pues, en aquel momento no se hablara en ese tenor, sí estaba tremendamente marcado, pues que las mujeres se quedaran en su casa y lejos de poder acceder a una formación o a una educación, pues más bien se quedaban dentro del seno familiar y no salían de él. Lejos de ello, Remedios Albertina busca salir del seno familiar y busca incorporarse a la Universidad Autónoma de México en aquel momento, o sea, lo que posteriormente nosotros denominaremos como Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y ahí estudiará en San Ildefonso la carrera de Derecho o de Jurisprudencia. Entonces ahí ya tenemos un buen elemento. Como yo les estaba mencionando, su bisabuelo fue el escribano don Manuel Orihuela, y don Manuel Orihuela se desempeñó como escribano en la Ciudad de México. Así se les denominaba antes de ser denominados como notarios, se les denominaba escribanos. Y digamos que el trabajo notarial es un trabajo muy, muy importante. En buena medida, el trabajo notarial tiene mucho que ver también con una asignación de Estado, ¿no? O sea, si nosotros, y todos seguramente tienen algún notario de confianza, pues sabemos que es el que finalmente trabaja con todos aquellos aspectos que tienen que ver con los elementos de la propiedad, ¿no? O de las propiedades de las personas o de la transmisión de las propiedades. Y ese es un aspecto estrechamente relacionado y vinculado con el Estado y con el Estado de Derecho y con la propiedad privada, ¿no? Entonces, hablar de las notarías va de la mano de manera muy, muy vinculada con cómo el Estado, ¿no? En esta asignación de las propiedades lo tiene que hacer a través de un garante, y los garantes son los notarios, ¿no? Es decir, si ustedes tienen alguna propiedad, pues tendrá que estar, sin duda, en el registro público de la propiedad, y necesitamos de un notario o de una notaria
que se encargue de validar que esa propiedad les corresponde, ¿no? Entonces, el trabajo notarial es un trabajo estrechamente ligado con los propios valores del Estado relacionados con las lógicas del derecho a la propiedad y del derecho a la propiedad privada puesta en papel. Entonces, pues tenemos este elemento con don Manuel Orihuela, que era el escribano de la Ciudad de México, desde el año de 1838 hasta su fallecimiento en el año de 1876, y que también fungió su bisabuelo como juez y maestro de Derecho de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces ahí ya tenemos un elemento muy interesante con relación de dónde viene esta tradición de las notarías con estos escribanos, tanto puesto en su bisabuelo y posteriormente también puesto en su padre. Hacia el año de 1906, ahí ya tenemos la presencia de su padre estrechamente vinculado con el oficio de la notaría. Bien, entonces el antecedente de una provisión y de un espíritu, y que tendrá que ver con este espíritu ligado al trabajo notarial. Ella desde muy joven, desde muy pequeña en términos de edad, ya tenía previsto que su destino estaba en ser notaria. Y sin duda se va a enfrentar también a las vicisitudes de la época, de un entorno patriarcal predominante de finales del siglo XIX y, y prácticamente todo el siglo XX y lo que llevamos hasta el momento. Sin duda ese sistema patriarcal ahí está, pero a lo que me refiero son en esas finales del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Ella va a tener cercanía con Emilio Portes Gil, por ejemplo, ¿no? Entonces nos está hablando de los primeros 30 años del periodo de la dictadura, del periodo revolucionario, del periodo postrevolucionario y del asiento propiamente del llamado maximato, porque también conocerá a Plutarco Elías Calles, y los años posteriores ya del establecimiento del sistema político mexicano como se conocerá en el siglo XX pasado, y también pues también tendrá cercanía con el propio general Lázaro Cárdenas y estará involucrada directamente con los trabajos políticos del revolucionario institucional y de los partidos de izquierda, que también ya empezaban a vislumbrar, ¿no? Pensemos en Lombardo Toledano, por ejemplo. Entonces, Remedios Albertina, tenemos aquí un dato muy importante y eso es hay que mencionarlo. En el año de 1937 vamos a tener promulgada o se promulga la Ley de Notariado del Estado de México. Y con esta Ley de Notariado en el Estado de México, pues se van a crear las notarías de asignación numérica, ¿no? Antes pues no se conocían como notaría 1, notaría 2, 3, 4, etcétera, etcétera, sino que se conocían más bien por quien era pues el responsable de las notarías, ¿no? Entonces surge el cargo de notario público y quienes lo tienen que llevar a cabo o llevar a cabo este trabajo pues tienen que ejercer la carrera de derecho. Entonces, tomando en cuenta esa tradición y esa profesión y ese espíritu, el padre de, de Albertina, de Remedios Albertina, pues se alineará a los márgenes de la ley del notariado del Estado de México y se le asignará la notaría pública número 2. Imagínense, pues fue la segunda notaría pública en el Estado de México, entonces tiene una tradición y permanece la notaría sin duda, ¿no? Desde esos años 30 y previamente con el antecedente del abuelo, del bisabuelo y del padre de Remedios. Bueno, entonces ahí ya tenemos ese dato. Ya hay otro dato interesante, aunque no se habla mucho de él, pero valdría la pena indagarlo más a fondo. El padre era masón y dentro de la masonería pues hay una serie pues
de prácticas de esa naturaleza, de naturaleza masónica, y hay una serie de grados que se alcanzan dentro de estas prácticas masónicas. Él era un masón grado 33, que dentro de la masonería se les considera como el máximo grado al cual puede llegar un masón. Y estamos hablando de hombres, estamos hablando de hombres dentro de la masonería, también como una lógica de pactos entre hombres, de pactos patriarcales entre hombres, y habría que indagar un poco más ahí si ella en algún momento ingresa a la masonería o cuál es el vínculo que tiene con esta práctica. Sin duda con el padre, pues ella ya tiene un referente y es un referente muy, muy importante porque las lógicas masónicas pues tienen ciertos códigos, tienen ciertos rituales, tienen ciertos comportamientos, tienen ciertos mensajes y valdría la pena indagar si ella arriba hacia la masonería a través de su padre o incluso si en algún momento la practica pues quizá no con la logia masónica de los hombres, sino quizá pudiera en algún momento haber incursionado en la masonería con mujeres, que de hecho existe la masonería entre mujeres en algunos lugares y se practica, ¿no? Entonces ahí tenemos ese dato que a mí me parece también interesante. Y el padre de Remedios, el notario Ezeta, hay una particularidad que solamente tiene un hijo varón, y el resto de su familia son hijas. Entonces, el padre lo que busca es darles o tratar de transmitirles una educación igual tanto a las mujeres como al único varón que tiene y que posteriormente fallecerá. Eh, entonces un aura, si me permiten decirlo así, pensando también en las lógicas masónicas, de un acompañamiento de lo que se denomina tanto de corte científico, literario, por eso ella también entra al instituto, ligado a la lógica de la masonería, pero también ligado a la lógica de la igualdad. Y eso, a mi parecer, es uno de los aspectos determinantes para que ella se plante no frente al padre. De hecho, ella tiene un vínculo muy fuerte con el padre, pero más bien se plante frente a la madre para poder salir del espacio doméstico o de esto que en algún momento hemos también dado en llamar el cerco doméstico y pueda incursionar en los estudios de licenciatura en Derecho. Bien, como yo les mencionaba, ella tiene un fuerte sentido político y también un fuerte sentido patriótico, y yo hago una pregunta: ¿y tendrá un fuerte sentido feminista? Y sí, sí lo tiene. Hay un rasgo particular de ella, donde hace patente su vínculo, su cercanía con otras mujeres, en especial con sus hermanas. Gracias a que ella logra entrar a la Universidad Nacional de México, su hermana hará lo mismo. Entonces ambas estarán estudiando Derecho en la Universidad Nacional de México hacia principios de los años 30. Y cuando yo coloco esta imagen del petróleo y patriotismo, ella está en esa etapa recaudando, buscando apoyos, buscando votos. Es una colecta donde se ve ella ahí en esta foto para el pago de la expropiación petrolera que se dará en el año de 1938. Eso nos habla de que ella tiene un fuerte sentido político enraizado en sí misma y tiene un fuerte sentido patriótico, pero también un fuerte acompañamiento que se da por su presencia con otras mujeres y que las impulsa, las jala para participar en estos actos políticos. Voy a ir avanzando. Entonces yo menciono aquí un elemento, la vida. Bien, Remedios vive junto con su familia los embates que deja la revolución, ella en su provincia, en Toluca. Pasa su adolescencia en las aulas del Instituto Científico y Literario y los oficios de la notaría.
Y ahí en esos oficios de la notaría es donde se empieza a vincular de manera muy estrecha con el padre. Ahí ella se convierte en la amanuense de los trabajos de la notaría de su padre. Todas las tardes, después de que atiende sus clases en el Instituto Científico y Literario, pues se acompaña a su padre en los trabajos de la notaría y se adentra en la revisión de contratos, de actas que ella escribía a mano, ¿no? Y las protocolizaba. Entonces empieza a conocer el oficio del notario, ¿no? Entonces eso ya le da pues elementos en carácter de vida que la van conformando dentro de una profesión masculinizada. Y aquí es muy importante irlo vinculando de cómo la vida de Remedios Albertina dentro de un espacio altamente masculinizado, como es el trabajo del notario, ella empieza a incursionar y empieza, digamos que a fisurar esos telones del patriarcado para que ella se pueda colocar posteriormente como la primera notaria de la República Mexicana. Y sí es muy importante, muy interesante, ¿por qué? Porque ella se va a estar enfrentando, si no bien no se enfrenta al padre, porque el padre le abre el espacio. Y eso es muy importante. Cuando nosotros pensamos en eso de romper los pactos patriarcales, cuando el padre le da esa posibilidad, no estoy diciendo oportunidad, le da esa posibilidad de que trabaje con él, donde el padre tiene claro la lógica de una igualdad, donde le da condiciones para que ella empiece a desarrollarse dentro de la notaría, pues entonces estamos hablando de que no hay un cierre de parte del padre, más bien de donde ella va a tener reticencia para poder llevar a cabo los trabajos como notario, poder recibir la notaría de su padre una vez que él fallece, va a ser de otros notarios y va a ser también de otros hombres, incluso de hombres que están dentro del Congreso del Estado de México, que no van a permitir que ella arribe inmediatamente después de la muerte de su padre como notaria. Y curiosamente va a recibir el apoyo del gobernador del estado en aquel momento. Entonces hay ahí un rasgo muy importante, muy interesante de la presencia del padre, pero no de un padre en un tenor de un patriarcado recalcitrante que no le permitiera a ella avanzar, lejos de. Y esto me llama mucho la atención porque si nosotros lo pensáramos en tiempo presente, si nosotros logramos esas rupturas de los pactos patriarcales y damos posibilidad, ¿no? Los hombres den posibilidad de que las mujeres alcancen mejores condiciones de igualdad, y que no estoy diciendo de equidad, de igualdad, para llevar a cabo trabajos que se han masculinizado, bueno, pues entonces ahí es un elemento de ruptura de los pactos y de posibilidad de que las mujeres alcancen otras condiciones. Estoy diciéndolo tanto de presencia laboral como de mejores condiciones económicas, ¿no? Para el trabajo de las mujeres. Es decir, a trabajo igual, salario igual, tanto para mujeres como para hombres, por mencionar algo. Y entonces aprende los oficios gubernamentales, se va haciendo de amigos, desarrolla un interés por la ciencia del derecho, le pide a su padre directamente ayuda para estudiar la carrera de abogacía y esta pues solo se impartía en la Ciudad de México, ¿no? Entonces va a venir de Toluca hacia la Ciudad de México para estudiar en el Colegio de San Ildefonso. Y bueno, entonces una vez de que concluye sus estudios, digamos, de bachillerato en el Instituto Científico y Literario en el Estado de México, en Toluca, pues se llevará a cabo pues todos los procedimientos, los trámites para ingresar a la Universidad Nacional de México. Y bueno, estamos hablando de una época, que ya lo referí, donde pues se alude a las niñas y a las mujeres decentes que no pueden ir a estudiar, ¿no? Que tienen que quedarse en su casa o que deben de cumplir con una serie de metas, entre ellas la meta del matrimonio o la meta de la buena esposa y madre, y no
transitar a una, digamos, a una etapa donde ella pudiera estudiar. Y insisto, ahí con la que ella se ve confrontada va a ser con la madre. Y el padre pues la ayudará. Entonces, supera la resistencia de su madre y Remedios y su padre llegan, dice así el texto de su hijo, llegan un día a la estación Colonia y se trasladaron al colegio de San Ildefonso, donde estaba la Escuela de Jurisprudencia, dependiente de la Universidad Nacional de México. Al inscribirse le señalaron que era una de las primeras mujeres en cursar dicha carrera y la única de su generación. Entonces, imagínense ustedes llegar a la Ciudad de México, al colegio así monumental de San Ildefonso, y que le digan que es la única mujer en su generación que va a estudiar la carrera. Pues, además de impactante, impresionante, pues yo me imagino a Remedios Albertina con una fuerte responsabilidad, no solo de su época, ¿no? Son una fuerte responsabilidad como mujer en una de las carreras de absoluta masculinización de la época. Bien. Y el siguiente tema pues era dónde se iba a quedar Remedios Albertina en la Ciudad de México, siendo pues una señorita de familia, y donde encontrará espacio será en un convento de monjas en la ahora alcaldía de Azcapotzalco. Entonces ella se trasladaba de Azcapotzalco hacia el centro histórico en aquel momento para estudiar lo que a ella le apasionaba, que era la jurisprudencia. Aquí su hermana, María Lugarda, que también seguirá los pasos de Remedios Albertina, pues también llegará a la Ciudad de México y pues al seguir los pasos, pues llega también al mismo convento con estas madres que además pues eran, yo digo, probablemente muy sensibles a no solamente a la inquietud de ambas hermanas, sino a la posibilidad de que ellas tuvieran una pareja y empiezan a salir con algunos chicos. Dice esta biografía, que ella empieza a salir con Serafín Tebedán y su hermana María Lugarda con Ángel Bonifaz, ¿no? Y posteriormente, con quien se desposaría posteriormente su hermana, y Eva Sábano, con un joven brillante que era una amiga, Eva Sámano, y nada más y nada menos el amigo brillante era Adolfo López Mateos, que a la postre sería presidente de la República, ¿verdad? Entonces, el mundo, ¿a qué me estoy refiriendo con todo esto? Pues el mundo social de las hermanas Zeta, pues es un mundo social ligado a figuras que a la postre serán de gran relevancia política. Imaginen ustedes que tienen como amiga a Eva Sámano, que a la postre se convertirá en la esposa de Adolfo López Mateos, o del mismo Adolfo López Mateos, o de Portes Gil, como ya lo mencioné, o de Plutarco Elías Calles, o del general Cárdenas, ¿no? Bien, entonces dentro de la escuela, pues Remedios será una joven entusiasta, además de desafiante a la época. Pues había ciertas incomodidades y molestias que ella hacía explícitas porque pues resulta que en la escuela de jurisprudencia no había baños para mujeres, y eso nos recuerda sin duda a la maestra Griselda Álvarez Ponce de León. Cuando llega al Senado de la República pues no había baños para mujeres, ¿no? Entonces es un elemento que es tremendamente revelador de cuáles eran las condiciones de la época, con esta lógica de masculinización de los espacios. O sea, esta condición de los espacios públicos eran para los hombres, designados por los hombres, creados por los hombres, diseñados por y para los hombres, y las mujeres pues tenían
esta reserva en los espacios exclusivamente privados, ¿no? Entonces, mujeres que llegan a la escuela de jurisprudencia y no encuentran un espacio, un sanitario, pues, profeso para ellas, pues ¿cómo lo resuelven? Bueno, ella siendo desafiante, lo resolvía saliendo a los baños de los cafés de chinos que se encontraban en la zona, ¿no? Era como resolvía esta necesidad básica fisiológica de un baño. Pareciera realmente, si ustedes quieren, una frivolidad lo que estamos mencionando, pero es un reflejo de un espacio destinado para hombres y creado por hombres. Por eso cuando dentro de la lógica de los estudios urbanos, cuando hablamos de espacios que favorezcan a las mujeres en el espacio urbano, en el espacio público, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Porque los espacios han sido diseñados y destinados para los hombres, están masculinizados. Sí. Y ella menciona, y lo menciona en esta biografía con todas sus letras, ella se enfrenta a una misoginia, y se va a enfrentar a misoginia dentro del espacio educativo. Y tal como lo menciona su hijo Gabriel, aquí hay una frase, pues la verdad, pues sí, de un corte misógino, pues muy contundente, donde menciona afrontar la hostilidad de la misoginia de algunos maestros, y uno de esos grandes misóginos en contra de Remedios fue Antonio Caso. Y menciona la biografía, que debido a su intolerancia hacia el sexo femenino, la increpaba en clase su presencia diciéndole: señorita Ezeta, las mujeres no tienen por qué ser abogadas. Usted váyase y aprenda a planchar camisas y coserle los calzones a su marido. Antonio Caso fue el único profesor, dice la biografía, en su carrera que casi la reprueba. Pues imagínense ustedes si la afrenta era de esa magnitud, ella era la única mujer de su generación, está sentada en una mesa de trabajo, en un pupitre frente a Antonio Caso, pues es una afrenta al patriarcado, ¿no? Es una afrenta a esta lógica de la dimensión masculina de los espacios y la dimensión masculina de la educación, y más de la educación en estos niveles. Estamos hablando de la educación superior en México en esa época de los años 30, ¿no? Entonces, la misoginia está ahí presente. Y me interesaba mucho destacarla porque estamos en pleno siglo XXI y eso pareciera que se pudiera haber dicho el mismo día de hoy, ¿no? Entonces, en la vida universitaria, pues además de Antonio Caso, pues ella va a tener a otros profesores pues destacados, evidentemente hombres, porque pues ella era la única mujer, a Vicente Lombardo Toledano, a Esteban Ruiz, a Tito Fauche, a Miguel Navar, que fuera un inquieto líder estudiantil. Tuvo como maestro el mismo Emilio Portes Gil, que salía del Palacio Nacional y se dirigía hacia el Ildefonso a dictar su cátedra. Tuvo otros compañeros, entre ellos ella recordaba a Tito Ortega, originado de Lerma, poeta y destacado miembro del Poder Judicial, Antonio Ortiz Mena, a Ángel Carvajal, al historiador Silvio Zavala, a Juan José Bremer Barrera y a Guillermo Moreno Sánchez. Bueno, pues estamos hablando de una mujer en un mundo de hombres, ¿no? Y eso a la postre pues tendrá que ir cambiando, ¿no? Y su hermana pues la acompañaba en todos estos espacios donde ella iba destacando de manera muy clara. Bien, entonces en el año de 1932, ella concluye sus estudios y obtiene el grado de licenciada en Derecho en mayo de 1932 y se convierte en la primera abogada del Estado de México. La primera abogada del Estado de México, y hay que decirlo con
con todas sus letras. En el año de 1932, el Estado de México se honra con la presencia de Remedios con esta grado de licenciada en Derecho, y pues sin duda pues este elemento la hará una de las primeras mujeres abogadas en la historia de México del siglo XX y en consecuencia del Estado de México. Y aquí hay en esta biografía pues algunos de sus documentos personales. Ahí tenemos el documento que presenta como su tesis, Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí ya estamos hablando de la época de la autonomía. El juicio de amparo y el concepto de parte, que fue con la tesis que ella se graduó. Por Remedios Albertina Ezeta, licenciatura en Derecho. Y aquí tenemos una de sus actas de calificaciones, ¿no? Podemos aquí observar que ella tuvo un primer curso de economía política, un primer curso de historia del derecho, teoría general del derecho, introducción de personas y una materia sobre sociología, ¿no? Todas pues aprobadas. Y su título, Universidad Nacional de México, podemos observar, ella se titula un 12 de mayo. Bien, y después de el espacio universitario que sigue, y yo aquí me hago una pregunta: la vida laboral, la vida profesional, la vida doméstica, ¿es posible? ¿Era posible todo esto en los años 30, finales de los años 30? Bien, entonces en el 32, de acuerdo con la bibliografía que se consulta, concluye sus estudios y obtiene este grado de licenciada en Derecho, ¿no? Tiene un alto sentido social y se nota tanto en los trabajos que lleva a cabo a nivel escolar dentro del espacio universitario, y los vínculos que tiene, porque tiene vínculos sociales muy interesantes, muy importantes. Y ella se convertirá en 1938 en directora de asistencia social. Será la secretaria de Rita Gómez de Labra, que es en aquel momento esposa del gobernador del Estado de México, Wenceslao Labra. Sin duda también se conmoverá por las carencias de los más desprotegidos en el Estado de México y crea un programa de asistencia a marginados en materia de salud y educación. O sea, cuando nosotros pensamos en esos dos rubros, salud y educación, pues podemos un poco, en términos de referencia actual, que siempre ha sido un serio problema en los gobiernos mexicanos, ¿no? El tema de la salud y la educación. Y hacia el año de 1940, Remedios ocupó su primer cargo de elección popular, y es un cargo no propiamente el de diputada, pero sí como juez menor municipal en su actual Toluca, ¿no? En su natal Toluca, perdón. Entonces ahí ella tiene un cargo en específico como juez menor municipal y el cual estará, desempeñará cabalmente. Aquí tenemos el establecimiento de un buffet para ejercer su profesión hacia el año de 33. Y aquí nos dice: Remedios Albertina Ezeta tiene el honor de participar a usted, que habiendo obtenido el título de abogada en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, establece su buffet en la casa número 19, ahí de la cuarta, ahí no alcanzo a distinguir, villada de la ciudad, en donde se pone a sus órdenes en el ejercicio de su profesión. Toluca, Estado de México, junio de 1933. Y bueno, aquí hay otro elemento que se menciona. Ella, pues ella desea darle continuidad a los trabajos como notario de su padre, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ella tiene su título,
tiene su cédula profesional, tiene los estudios, tiene el perfil, tiene los conocimientos, tiene absolutamente todas las herramientas para llevar a cabo un trabajo como notaria, pero hay un elemento, y se dice ahí en su biografía, es una lástima, pero es mujer. Fuertísimo para ella y para todas las mujeres de la época y para nosotras actualmente, ¿no? Que una frase así es lapidaria. Es una lástima, pero es mujer, ¿no? Entonces, al fallecer el notario Gabriel Z. Orihuela, su padre, en marzo del año 1940, ella busca ocupar el cargo de notaria, ¿no? Y se dice, al morir mi padre, ella menciona, mi larga colaboración con él, mi profesión de abogada, la forma de honestidad que tenía nuestra familia, me señalaron como candidata a sucederle en la obtención de la fe pública indispensable para el ejercicio del notariado latino, necesario para desempeñarme como notaria. Pero el prejuicio misógino, y aquí es muy importante, es el año 40, y ella lo subraya, ¿no? Pero el prejuicio misógino y la perspectiva que algunos varones avistaban de usufructuar el cargo hizo que varios se me opusieran, no por falta de capacidad, sino porque es una lástima, pero es mujer. Insisto, esto pareciera que lo pudiéramos haber escuchado el día de hoy, ¿no? N cargos que pudieran estar ocupando mujeres destacadas y con amplios conocimientos y grandes habilidades. Muchos hombres en una lógica misógina podrían estar diciendo lástima, pero es mujer, ¿no? Esto lo dice ella en el año 1940 porque lo escucha de otros pues colegas de aquel momento, abogados, licenciados y notarios, que le impiden el ascenso para que ella se coloque como la primera notaria en el año 1940 después del deceso de su padre. Y en esta condición, pues que nos es importante destacar porque finalmente evidenciar, dar a conocer la vida de las mujeres, dar a conocer la vida de Remedios, es muy importante ver cuáles son aquellos elementos que la están limitando, que la limitaban en aquel momento, a pesar de que su padre la educa, y en términos así lo menciono, la educa dentro de los rangos que establece la lógica del derecho, del Estado de Derecho, en el margen de orden constitucional, en el margen de lo que es el notariado, ¿no? Pero sobre todo en las lógicas de la igualdad. Y bueno, entonces ella busca el apoyo del gobernador. El gobernador en aquel momento pues consulta con los asesores jurídicos para que interpretaran el ingreso al cargo de notario en términos de la ley objetiva vigente, preguntaba el gobernador, ya que dicha norma señalaba como requisito para ser notario del Estado de México que el aspirante debía ser ciudadano. Y aquí está algo que ya hemos comentado en algunas otras participaciones y que me han hecho a favor de invitarme al Museo de la Mujer, el tema de ser ciudadana, ¿no? Y en consecuencia, una mujer no era ciudadana por no tener capacidad para votar y ser elegida para cargos de elección popular. Entonces, el tema aquí era, no es ciudadana, ¿no? O sea, después del anterior que mencioné, perdón, de lástima, pero es mujer, ahora viene el otro elemento, no es ciudadana. O sea, es mujer y no es ciudadana. Por tanto, pues no era viable darle a su cargo la notaría que dejaba su padre, ¿no? Entonces, la razón, entre comillas, por eso está ahí desde la bibliografía, la razón esgrimida para que Remedios no ocupara el cargo de notario era esa, no es ciudadana, es mujer y no es ciudadana. Entonces, aquí el elemento era de carácter estatal, es decir, en tanto el Estado mexicano no abriera el espacio para que las mujeres pudieran ejercer el voto y no tuvieran esta condición de ciudadanía,
Remedios era imposible que llegara a ser notario. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues que el nombramiento heredado por su padre, el nombramiento del notario, de la notaría número 2 del Estado de México, recae en el hermano, en Gabriel, y que funge como tal, como notario, hasta el año de 1947, cuando muere de manera trágica a la edad de 33 años. Entonces la notaría vuelve a quedar ahí, pues, sin quien la conduzca, ¿no? Bien, pero Remedios no ceja en su trabajo e insistirá contra esta tradición patriarcal. Entonces, ella vuelve a insistir para ser la notaria una vez fallecido su hermano, y nuevamente los juristas de la época y en aquel entonces, el gobernador Alfredo del Mazo Vélez, le negarán de nueva cuenta el ingreso para que pues sea la sucesora, ¿no?, en la notaría de su padre, ¿no? Entonces, la notaría en aquel momento será ocupada por Benito Sánchez Henkel. Y en ese momento Remedios pues continúa litigando, pues ella tiene en la vena pues este trabajo, ¿no? Ya puesto, o sea, me refiero en su espíritu, esta vena litigante, y se inicia también en la docencia, impartiendo clases en la escuela de otro colega, de Rodolfo Soto. Fundó, junto a un grupo de médicos toluqueños, la Escuela de Enfermería, y en ella pues impartirá pues algunas clases del área de sociales, y va a estar ayudando también ahí a muchas alumnas, ¿no? Entonces tiene una visión social muy alta. Si recuerdan en las láminas anteriores, ella estaba preocupada por dos temas sustantivos, la educación y la salud. Entonces no es gratuito que ella sea una de las forjadoras de una de las escuelas de enfermería en el Estado de México. Bien, entonces participa también desde sus inicios en el Consejo del Tribunal para Menores, y fue designada defensora de oficio de los tribunales penales de Toluca. Es maestra y fue maestra en la Escuela Superior de Comercio también del propio Estado de México. Y aquí hay un dato también muy importante que quiero mencionarlo. En unión con su prima, la maestra María de la Luz López Guerrero Ezeta, fundaron la filial de la Asociación de Universitarias del Estado de México. Y me llamó muchísimo la atención, ¿no? Sin duda, pues aquí Lucía, que me hace el favor de acompañarnos, de acompañarme y de moderar la mesa, pues es nuestra secretaria ejecutiva de la Federación Mexicana de Universitarias. Entonces, este símil con la Asociación de Universitarias del Estado de México, con el patrocinio de destacadas universitarias como la maestra Griselda Álvarez, quien también fue parte de la Federación Mexicana de Universitarias, con Guillermina Loch, con María de la Luz Bravos, con Irene Talamantes, entre otras, llevan a cabo actividades que la permitieron acrisolar en esta asociación a casi la totalidad de egresadas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciudad de Toluca, con las hermanas Guillermina y Delia Correa, con Plácida Cedeña de Aranda, con Etelvina Valdés, con Guadalupe Mejía, por mencionar algunas de estas mujeres destacadas, y siendo por muchos años la presidenta de esta filial, e incorpora posteriormente a su fundación a las egresadas de la Universidad Autónoma del Estado de México, a la UAM, o UAMX, como se le conoce también. Aquí está su cédula profesional y uno de sus expedientes, ¿no?, de revisión de los trabajos que ella hacía. Bien. Entonces, ella sigue en la perseverancia por ser
además de la primera notaria en la República Mexicana, pues está a cargo de la notaría que dejó su padre y posteriormente deja su hermano, por lo que ya mencioné. Insiste en estas aspiraciones y se vuelve a acercar a otro de los gobernadores, a Salvador Sánchez Colín, que consulta de nueva cuenta con su departamento jurídico la interpretación de la ley del notariado. Sobre el requisito de la ciudadanía, porque pues ese era el impedimento, es mujer y además pues no es ciudadana, ¿no? A lo que se emitió una opinión que el concepto de ciudadanía, y esto es muy interesante lo que resuelve el departamento jurídico del gobierno del Estado de México, ¿no? A lo que se emitió la opinión que el concepto de ciudadanía contemplado por la norma se refería al origen y nacionalidad del aspirante y no tenía ningún matiz político electoral. O sea, si ella nació en el Estado de México, es mexicana por nacimiento, pues entonces aparentemente pues no habría ningún impedimento ni político ni electoral, incluso ni normativo, que la limitara o que le impidiera ser la notaria responsable de la notaría número 2 en Toluca. En consecuencia, dice su biografía, en el año de 1952 es nombrada por el Ejecutivo del Estado, es decir, por el licenciado Salvador Sánchez Colín, como notaria pública número 2 del distrito de Toluca, convirtiéndose en la primera mujer en la República Mexicana en desempeñar dicho cargo y abriendo el paso al género femenino para ser notarias. Entonces, esto es uno de los aspectos, digamos, trascendentales en términos de su encomienda social y política vinculada estrechamente al abrir paso a las mujeres, ¿no? Y sin duda tiene una fuerte dosis de feminismo ahí puesto, ¿no? O sea, es una insistencia de parte de ella con una fuerza por sí misma de remedios para abrirse paso entre un gremio absolutamente masculinizado donde los hombres le van impidiendo ese ascenso. Pero está aquí el otro dato interesante, que el gobernador del estado es sensible a la solicitud y hace las consultas correspondientes para que esto se dé, ¿no? Cosa que no pasa con el gobernador anterior, ¿no? Pero con el licenciado Salvador Sánchez Colín sí lo logra. Bien. Entonces, en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el miércoles 22 de julio del año 1953 se publica. Ustedes aquí lo pueden ver. El ciudadano ingeniero Salvador Sánchez Colín, gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, en uso de la facultad que le confiere la ley del notariado en vigor y en virtud de que señora licenciada Remedios Albertina Ezeta ha solicitado, ha satisfecho los requisitos, ahí se ve un poco borroso, que para el caso exige el mismo cuerpo de disposiciones citado, ha tenido a bien nombrarla notario público número 2 en este distrito. Entonces ahí tienen ustedes la Gaceta del Gobierno del Estado de México del año de 1953, donde ya aparece publicado este nombramiento que le da el gobernador del estado. Y bueno, pero el estigma ahí está, ¿no? Porque esta condición de ser mujer pues se sigue vislumbrando como un estigma en estas lógicas patriarcales, donde hace una fuerte condición de discriminación con relación a la presencia de una mujer en un espacio muy importante como es el espacio de las notarías, ¿no? Entonces, Remedios Albertina Ezeta recuerda que tuvo clientela misógina, es decir, los señores que iban ahí, los hombres que iban ahí a la notaría que fue de su padre y después fue de su hermano, pues se retiraron, dejaron de asistir, ¿no? Dejaron de ser sus clientes.
y bueno, ella se tuvo que reacomodar en función de esta nueva realidad, ¿no? Entonces dejaron de solicitar sus servicios y pues ella se articula, se reacomoda. ¿Y qué es lo que decían otra vez en esta lógica misógina? Pues le decían, pues existía el criterio que una mujer no era capaz de desempeñarse como notario. Entonces, en estas lógicas masculinizadas, ¿no? O sea, es el notario, el notario, el notario, el notario. Ah, es la notaria, no, no, porque es mujer, vamos con el notario, el notario, el notario, ¿no? Es incluso como de una ritualización, ¿no? Ritualización del cargo del notario tiene que ser un hombre, porque si no, entonces pareciera que el derecho no funciona, ¿no? Y tiene que ver efectivamente con estas condiciones de un patriarcado establecido, y ahí sí nos remontamos al año de 1789, que ya también hemos mencionado en otros momentos de estos espacios, pues nos regresa a las lógicas rusonianas, ¿no? Sí, vamos a abrir una república, pero no participan las mujeres, ¿no? Establezcamos un Estado de Derecho, pero no para las mujeres, ¿no? Sino para los hombres. Conformemos una constitución, pero no para las mujeres, exclusivamente para los hombres. Entonces, durante muchísimo tiempo, Remedios Albertina, etcétera, y Uribe, pues tuvo que luchar en términos de abrirse de nueva cuenta el espacio ahora como notaria. Y esto que ya también lo hemos mencionado, a las mujeres se nos pide el doble, ¿no? Cuando tengamos oportunidad de regresar a nuestro querido Museo de la Mujer, ustedes podrán ver el poema de nuestra querida maestra Griselda Álvarez Ponce de León, ¿no? A las mujeres se nos pide el doble, se nos exige el doble para dar cuenta de que somos realmente capaces, o que somos realmente honestas, o que somos realmente honradas, o que somos realmente pulcras en nuestro trabajo, etcétera. ¿Por qué esa lógica misógina siempre está ahí poniéndonos, no solamente subrayando, es que es mujer, ¿no? Qué lástima que es mujer, como se lo hicieron notar a Remedios Albertina, etc. Entonces tiene la otra vocación, que es la vocación de la vida política, y también va a ser muy fructífera en esta vida política. Y cuando lo coloco aquí como la vida política, la otra vocación, pues hay que pensar en esto de la política como vocación, ¿no? Y ella va a tener este cariz político, este cariz por la vida política, tiene una vena política, además de su vena como notaria, su vena jurídica, y va a incursionar en el trabajo político. Entonces hay una inquietud por participar en las actividades políticas, y esta inquietud pues aumentará en el momento que el presidente de la República, en aquel entonces Adolfo Ruiz Cortines, propone al Congreso de la Unión la reforma constitucional, y que se consolidará el 17 de octubre de 1953, donde las mujeres pues ya mexicanas pues tendrán este derecho al voto, a ser electas y a elegir, ¿no? Y también tener esta condición de ciudadanas. Aquí es muy importante, ella logra ser notaria antes de que se consuma el 17 de octubre del 53 y se le dé a las mujeres mexicanas esta posibilidad del voto y se les reconozca como ciudadanas. Ella lo logra antes, y lo logra en buena medida pues en estos trabajos también de carácter político y de esta intervención del ingeniero Salvador, ¿no? Gobernador del Estado de México en aquel entonces. Entonces, tenemos que dentro de esta connotación del 53, pues se reconocen ya los derechos políticos de las mujeres mexicanas para votar y ser electas. Se aprueba esta reforma, y Remedios presenta su candidatura para el cargo de diputada federal por el 6º Distrito Electoral del Estado de México, el cual pues gana, ¿no? Y
se dice en su biografía, en representación de la capital de la entidad participando en las elecciones federales de julio de 1957, el triunfo electoral la convierte en una de las 4 primeras mujeres mexicanas en ocupar el cargo de diputada federal en la 43 legislatura del Congreso de la Unión. Las otras 3 diputadas que estarán también ahí participando con Remedios será Margarita García Flores, representando a Nuevo León, a Marcelina Galindo Arce, representando al estado de Chiapas, y Guadalupe Ursúa, representando al estado de Jalisco. Y aquí las tenemos, y en el Museo de Mujeres y la Federación Mexicana de Universitarias, pues de todas también hemos dado cuenta de ellas, ¿no? Remedios Albertina Zeta Uribe, Marcelina Galindo Arce, Margarita García Flores y Guadalupe Ursúa Flores. Entonces, estas fueron las primeras 4 mujeres electas como diputadas federales en aquel año de 1955. O sea, el primer ejercicio político de las mujeres en México para ser electas a nivel federal como diputadas. Y este también es pues es muy interesante encontrarlo en esta biografía. Esta es una credencial de electora, le puse yo porque dice de elector. Es una credencial de electora para votar en el año 1955, ¿no? Aquí está el nombre, Zeta Uribe Remedios Albertina, el domicilio donde vivía en aquel entonces en Toluca, con 47 años de edad en aquel momento, las instrucciones para ejercer el voto, las firmas, ¿no? Su firma, por supuesto, y su huella digital. Entonces, si alguna vez tuvimos curiosidad de saber cómo era esa credencial para votar en el año de 1955, aquí la tenemos. Y este es su credencial que la acredita como diputada federal para el periodo 1955-1958, Remedios Albertina Zeta Uribe, sexto distrito del Estado de México, 43 legislaturas del Honorable Congreso de la Unión. Bien, pues teniendo presente pues que es de las primeras mujeres que ocupará un cargo de elección popular a nivel federal, pues con los que se va a encontrar en el entorno van a ser hombres, ¿no? Sin duda. Entonces aquí se ve ella con el ingeniero Salvador Sánchez Colín, entonces gobernador constitucional del Estado de México, ella, el coronel Rubén Osuna Pérez, otros diputados de la 43 legislatura de la Cámara de Diputados, y este es del acervo fotográfico de Delia Osuna de García. Aquí está sentada en su curul, está también el coronel Rubén Osuna Pérez y ella participando pues de los trabajos del Congreso. Aquí igual está ella y hombres en el entorno, y pues yo esta imagen que también se recupera de esta biografía, le pongo acto público, acto masculino, ¿no? Y así va a pasar con varios eventos en los que ella asiste, igual que asisten las otras diputadas que fueron electas en ese momento, pues que se van a ver en un entorno público de fuerte dosis masculina y misógina, sin duda, ¿no? Y en su carácter de catedrática, esta fue su credencial que la acreditaba como catedrática de la Escuela de Enfermería. Esta es una foto del año de 1969. Aquí la tenemos, la Universidad Autónoma del Estado de México, en la Escuela de Enfermería, que ella promueve y ella es una de sus fundadoras y creadoras. Y aquí como presidenta de la Federación de Universitarias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y con Aurora Fernández y con el químico Jesús Barrera Legorreta, rector de la UAMES en aquel momento.
aquí con sus compañeras de la Asociación de Universitarias del Estado de México, del año de 1973. Aquí en otros actos, aquí con el gobernador Carlos Jan González, con el secretario de Obras Públicas, el licenciado Enrique Bracamontes, todo esto en el Estado de México, y con Elizabeth Corona y la misma Remedios. Y ahí están entregando una pintura de Sor Juana Inés de la Cruz, obra del maestro Leopoldo Flores Valdés, donada por la Asociación de Universitarias del Estado de México en la inauguración de la biblioteca de Nepantla en 1974, lugar de nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana Díaz Bají Ramírez. Bien, entonces pues ella tiene pues este fuerte trabajo notarial y también en la función pública, pues también tomando en cuenta este trabajo como diputada federal. Entonces, una vez concluido su encargo en la Cámara de Diputados, se reintegra sus trabajos de notaria en el año de 1958 y la ejerce de manera continua hasta el año de 1971, cuando la sustituye su hijo Gabriel Escobar Yeseta, que es quien nos facilita toda esta maravillosa información para darla a conocer a todas nuestras seguidoras y seguidores del Museo de la Mujer. Entonces, pues es una pionera en la función pública en la República Mexicana, abre esta brecha tremenda dentro del trabajo notarial, abre la brecha también de género para que las mujeres mexicanas ocupen los espacios en la máxima tribuna de la nación, es decir, en el Congreso de la Unión, y sin duda pues tiene un fuerte trabajo en el mundo, en el espacio social, en el espacio público, en el mundo jurídico, en los negocios, en la política nacional, en su propia política local en el Estado de México, y sin duda pues es una mujer de la que hay que hablar y hay que darla a conocer y hay que recordarla en su natalicio del día 7 de agosto pasado, y por ello estamos aquí recordándola y conmemorándola. Aquí está ella en un congreso, en el Congreso Nacional de Universitarias en el año de 1975, ahí con otras mujeres, con Luciana Escalona, con Irma Cárdenas, con Romana Pastrana, con Elizabeth Corona, con la doctora Guillermina Correa, con la licenciada Gloria Muciño, la licenciada Teresa Lira. Entonces, pues ahí se ve que hay una presencia muy importante en términos de un trabajo feminista, ¿no? O sea, hay una agrupación que está presente y que está acompañando los trabajos de este Congreso Nacional de Universitarios. Y aquí, pues, en un homenaje que se le hace en el año de 1980 por la Universidad Autónoma del Estado de México, ahí ya se ve acompañado de sus nietos, Gabriel y Cecilia Escobar Ceballos, son sus nietos. Y pues algunos otros trabajos que se tienen de ella. Aquí está recogido por el periódico del Estado de Toluca, por Sergio González Gómez Tagle, y él habla aquí ya de la destacada mexiquense Remedios Albertina Ezeta, y hacen referencia pues a una serie de actividades sociales en la que ella destaca. Por ejemplo, aquí menciona algunos de los importantes cargos que ha desempeñado la licenciada Remedios Albertina Ezeta son en el 28 como práctica forense en los juzgados penales del Estado de México, miembro activa de la primera junta de pro recluidos en el penal de la cárcel central del Estado de México, abogada postulante desde la fecha de su recepción en el año 1933, del 37 al 43, investigadora social de la Secretaría de Asistencia Pública del Estado de México, del 40 al 41, nombramiento como juez conciliador del municipio de Toluca por el ministro
y por ministerio de la ley de juez de lo civil y de lo penal en el Estado de México. Del 42 al 48, nombramiento como juez, como jueza, abogada del tribunal para menores infractores del Estado de México. Del 44 al 50, el nombramiento como defensora de oficio adscrita en los juzgados penales y conciliadora de la ciudad de Toluca, debe ser, ¿no? Del 55 al 58, diputada por el distrito de Toluca en la 43 legislatura federal. Bueno, pues ahí tienen ustedes a la licenciada Remedios Albertina Ezeta Uribe. ¿Sí? Y otros escritos que se le dedicaron aquí por Óscar Uribe Villegas, y es una frase muy contundente: mito encarnado de la liberal Toluca, ¿no? Se refiere a él. Aquí otros escritos de la Asociación de Universitarios del Estado de México, y hace aquí un largo referente de quienes forman parte del grupo. Mencionaré alguna: Ramona Pastrana, y además ella tiene el cuidado y también de anotar cuál es su profesión, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque da a notar, destaca que todas las mujeres que están ahí participando tienen una profesión, ¿no? Entonces, Ramona Pastrana, médico cirujano dentista; Irma Cárdenas, licenciada en Historia; Graciela Cárdenas de arquitecta; Gloria Muciño, licenciada en Derecho; Irma Barcut, licenciada en Derecho; Estela González, licenciada en Derecho; Concepción Mireles, licenciada en Historia; María Eugenia López Fuentes, licenciada en Derecho; Dolores Aguilar, licenciada en Derecho; Virginia Dávila, licenciada en Derecho; Graciela Santana, en Derecho; Graciela Muciño, profesora; Yolanda Maldonado, contador público auditor; Mirna Salgado, contador público auditor; Silvia Miranda Plata, químico industrial; Estela Ortiz Romo, médico cirujano general; Elizabeth Corona, químico industrial; Marta Eugenia Lira Mora, licenciada en turismo; María Teresa Lira Mora, licenciada en Derecho; Griselda Telles, licenciada en Derecho; Rosa Luz Velázquez, licenciada en Derecho; Luciana Escalona, profesora; Rosa María Velasco, médico cirujano; María Eugenia Cordera, licenciada en Derecho. Bueno, Antonieta Cordera, contador público; Gloria Miramontes, licenciada en Derecho; Socorro Colín, licenciada en Derecho; Eva López Arriaga, contador público; Lourdes Argüelles, licenciada en Derecho; Sonia Iniesta, licenciada en Derecho; María del Carmen Quirós, licenciada en Derecho; Rosario García Beltrán, licenciada en Derecho; Guadalupe Cárdenas, escritora y poeta; Lourdes Cárdenas, licenciada en Periodismo; Carmen Albiter, licenciada en Derecho, y otras más que ruego perdonen si escapan a mi memoria. Bien. Y aquí otros documentos de la misma Asociación Universitaria de Toluca. Y aquí el sumario del diario de debates de la 51 legislatura del Estado de México, que hace referencia al fallecimiento de Remedios Albertina Ezeta en febrero 25 del año de 1992. Y pues el mismo se le hacen reconocimientos en algunas revistas para dar cuenta de su vida y de su obra. Aquí el mismo Óscar Uribe Villegas, idea encarnada del impulso progresista en el Estado de México, refiriéndose a Remedios Albertina. Y aquí pues la develación de un busto con su familia en el año de 2010. Pues aquí mis agradecimientos y el crédito al licenciado Gabriel Escobar Ezeta, hijo de Remedios Albertina Ezeta Uribe, notario número 2 del Estado de México.
que se puede encontrar en Remedios Albertines Z. Uribe, Iconografía, publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México en el año de 2019. Y con ello estaría concluyendo esta presentación y sin duda pues me ha dado la oportunidad de dar a conocer esta maravillosa mujer de finales de los años del siglo XIX y principios del XX y que pues, estuvo entre nosotras y nosotros hasta el 1992. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Bravo, bravo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gracias, Gloria Luz Alejandre. Gracias. Ha sido muy interesante esta plática y tengo varios, bueno, saludos, comentarios y preguntas. Saludos de Dulce Romero, de Irma Luz Martínez. Nos dice Mercedes Pedrero, nos cuenta algo muy personal. Dice que fue muy amiga de su mamá y que fue la primera mujer universitaria que Mercedes Pedrero conoció. Siempre recibió estímulos en sus estudios y fue definitiva en el desarrollo de Mercedes. Luna Mía Rocío Jiménez Pérez dice que fue una mujer brillante, sin duda, que sabía hacia dónde caminar y por suerte tuvo el apoyo de su padre. Es ejemplo para muchas mujeres y manda saludos desde Comalcalco, Tabasco. Andy Sachs dice, me parece muy interesante cómo la escritura desde tiempos novohispanos le estaba vetada a las mujeres. Es una característica que prevaleció hasta el siglo XX y se ve reflejada en la oposición, oposición a que Remedios fuera notaria y después y abogada. Nos dice Odette Méndez, a pesar de los vientos progresistas en el papel de la mujer en sus diferentes entornos, seguimos en desventaja las mujeres. Muy interesante la ponencia y es necesario conocer la lucha que han tenido las mujeres durante la historia contra el sistema patriarcal. Mariana Chávez dice que ha sido una charla genial y súper interesante. Hay unas preguntas de, por ejemplo, Ángel Bravo. Dice, entonces, ¿las plazas se heredaban? ¿O cómo se conseguía el puesto de primera notaría? Creo que son dos cosas diferentes, ¿no? La herencia de las plazas de notarios y cómo se conseguía el puesto para ser la primera. Esa sí es pregunta. Otros comentarios, por ejemplo, de Virginia Garza, dice que gracias a esta ilustre jurista mexicana por abrir la brecha para que las mujeres de nuestro hoy en día puedan desempeñarse como notarias públicas. Ella fue una mujer que hizo historia. Más honor y gloria para la licenciada Remedios en lograr la notaría pública número 2 antes de la reforma constitucional donde se otorgó la ciudadanía a las mujeres mexicanas. Y bueno, no sé si a las dos preguntas se les pueda dar respuesta, por favor, doctora Alejandre. Sí, muchas gracias, maestra Lucía Guzmán. Agradezco también mucho la presencia de la doctora Mercedes Pedrero y esta referente que nos hace con relación a la licenciada Remedios Albertina. Efectivamente, bueno, para poder llevar a cabo un trabajo, o sea, establecer una notaría, pues se tiene que regir por esta ley de notarías y se establece como pues sí, tiene que ver con un tema también de negocio, ¿no? O sea, porque pues todos los trabajos, todos los servicios que ofrecen la notaría, pues todos los servicios se cobran, ¿no? O sea, no es gratuito, no es una, digamos, no es algo que dé el Estado, ¿no? Lo que sí, por eso hay una ley que las rige, es cómo establecer la notaría y quién se hace cargo de la notaría
porque es ahí donde el Estado está depositando pues una confianza, ¿no? O sea, imagínense, porque pues ha pasado, lamentablemente, hay notarias que pues lamentablemente llevan a cabo prácticas totalmente indeseables y corruptas, donde imagínense ustedes que tienen una propiedad y resulta que por algún notario que se, se, se guíe por prácticas indeseables, resulta que al otro día lo que es de ustedes resulta que lo tiene otra persona, ¿no? Y está firmado por un notario. O sea, se acredita una propiedad a una persona a partir de una firma notarial, ¿no? O imagínense ustedes en una sucesión testamentaria, pues la tiene que firmar un notario, ¿no? O sea, lo que ustedes destinen como los bienes a heredar, ¿no? Ustedes como testatarias o testatarios, los bienes a heredar a sus familiares o sus amigos o a quien desee, porque está absolutamente libre quién designa a sus herederos y cómo los designa y en qué proporción los designa. Eso lo firma un notario, ¿no? O sea, tiene que dar una fe notarial, ¿no? Ahora, si vamos a cosas quizá pareciera menos complejas, hasta los concursos, ¿no? Y ahí está la Lotería Nacional, se tiene que hacer y dar fe ante notario público. Entonces, la asignación de esto, hay un halo de confianza por parte del Estado para que esto se cumpla, ¿no? Bueno, entonces, si el padre, vamos a pensar en el padre de Remedios, fue y se le asigna esa notaría y forma a sus hijos como notarios, como notaria, en este caso de Remedios, no es que se herede el cargo, lo que se está ahí dejando es prácticamente un negocio, tiene que ver con el negocio de la notaría, ¿no? No hay una designación ahí en esos términos. Lo que ella le pide y se lo pide al gobernador, porque es un elemento que tiene que ver con el entorno también del Estado, es, pues yo quiero ser la notaria, o sea, yo quiero estar a cargo de la notaría que dejó mi padre, ¿no? Ah, pero ¿qué cree? Usted no puede ser la notaria porque usted es mujer, ¿no? Primera. En segunda, no es ciudadana, entonces tampoco puede ser notaria. Será mucho tiempo después de que se haga ahí las consultas, y lo hace también el gobernador Salvador, para que ella pueda asumir una notaría que inició su padre, ¿no? Y que luego lo recibió el hermano, que también era notario, y que al fallecer, pues queda ahí desprovisto, y ahí se tiene que hacer pues, un trabajo a nivel del gobierno del Estado, en este caso del Estado de México, y quién sería entonces el siguiente notario, ¿no? Y no fue ella. A ella, en tanto no se le reconoce esa posibilidad de ciudadanía, pues no puede literalmente, como ya lo mencionó, heredar ese trabajo que inició su padre dentro de la notaría pública número 2 del Estado de México, en Toluca. Muy bien, pues bueno, muchas gracias. No sé si haya algún otro comentario. Por favor, la doctora Margarita Almada. Gracias, Margarita. Perdonen, no había puesto el micrófono. Felicidades, Gloria Luz. Muy interesante, extraordinariamente interesante la biografía de esta gran mujer. Gracias. Y quería hacer un comentario, porque sí hemos logrado mucho a lo largo de este medio siglo, desde los 40, en donde no pudo ser entonces notaria, sino hasta mucho después, el que todavía, por lo menos a fines del siglo pasado, también había esta reticencia de elegir o escoger a una mujer para X puesto por el solo hecho de ser mujer. Y mi caso es uno de ellos. En los años 90 se estaba
eligiendo, buscando candidatos para ser rector o rectora a principios de los 90. Y entre los finalistas, los 6 últimos candidatos que recibió la Junta de Gobierno, estaba mi nombre y 5 hombres. Y uno de los miembros de la Junta, y había una sola mujer en la Junta de Gobierno, que son 15 notables, así que había 14 hombres, y ella, que era la doctora Graciela Rodríguez, que en paz descanse, que había sido directora de la Facultad de Psicología. Bueno, entonces sacan y el presidente de la Junta lee los 6 nombres y lee Margarita Almada. Dice, Margarita Almada, que ella puede ser rectora, es mujer. Esa fue la frase exacta. Y la doctora Rodríguez contestó, pues con personas como ustedes, no. Pero eso fue en los 90s. Estábamos asombrándonos que en los 40s no querían que fuera notaria, pues en los 90s esto sucedió. Esperemos que en estos principios del siglo XXI tengamos pronto una rectora. Sí, desde luego, claro. Gracias, que sí. Magali. Bueno, no ha habido secretaria general. Ahí está. Sí, así es, así es. Yo tengo 2 comentarios, doctora Alejandra. A ver, el primero, efectivamente todas estas mujeres que estudiaron en la universidad en los años 30, yo tengo algunas tías que lo hicieron, tenían que sufrir este tipo de incomodidades. Por ejemplo, bueno, lo que usted decía de que no había baño para damas, o en fin, esas cosas. Pero hay que imaginarse que esto no era solamente en jurisprudencia, esto era, por ejemplo, también en medicina. Entonces, digo, esto era una cuestión en toda la universidad, ya en ese momento Nacional Autónoma de México, así eran las circunstancias. Y bueno, digo, tiene uno muchas anécdotas familiares que lo reflejan y es impresionante. Bueno, y más aún en ingeniería. En ingeniería, desde luego. Bueno, ahí pues es que... Yo creo que todavía. Yo creo, probablemente. Se acordarán que no podía uno pasar cerca de la Facultad de Ingeniería si era una mujer, porque verdaderamente era así como un escándalo y todo lo que nos decían. Pero bueno, en fin. Pero mi otra pregunta que quiero hacer es, las mujeres no podían llegar a hacer muchas cosas porque no tenían virtudes, porque resulta que la palabra virtud viene del latín vir, que además quiere decir masculino. Entonces, las virtudes eran masculinas. Entonces, eso también, desde el punto de vista del lenguaje, ¿sí? Tomó siglos en que se pudiera cambiar a que el ser aguerrido, el ser valiente, el ser honesto, pues eso era de hombres porque estaba en la palabra misma. Y entonces eso también puede haber sido una de las razones por las cuales las mujeres no pudieron durante mucho tiempo acceder a muchas profesiones, títulos, grados. Digo, ustedes lo sabrán, la doctora Almada lo sabe, ¿no? O sea, los títulos, pues que todavía decían químico, el título de químico, ¿sí? O el grado de maestro. Yo soy maestro. Digo, son cosas que así todavía suceden ahora, ¿sí? Entonces, pues sí, nuevamente, para los años 30, 40, 50 del siglo XX, pues lógicamente
estaba todavía más arraigada ese patriarcado, esa misoginia, esa costumbre ética comunitaria. Sí, sí, así es. Muchas gracias por el comentario, Margarita. Sin duda, pues podemos, tú mencionas los 90, nosotros a los 40, y como yo mencionaba, pareciera que son frases que se dijeron hoy mismo, ¿no? Porque lo seguimos encontrando. Con esto que mencionas, Lucía, el asunto de la virtud viene también desde la Grecia clásica con Aristóteles, que ahí tenemos instaurada esa gran misoginia. Aristóteles no consideraba a las mujeres virtuosas, la virtud era sí efectivamente exclusiva de los hombres, ¿no? Ahí está instalado de manera muy profunda la misoginia. Para Aristóteles las mujeres pues eran hombres inacabados, o sea, Sí. una cuestión así de incompletud, ¿no? O sea, son hombres incompletos, ¿no? Entonces, pues las mujeres en esa lógica de la visión aristotélica, pues simplemente no podían ser virtuosas de nada, ¿no? O sea, lejos de, ¿no? Eran seres inacabados. Y el problema aquí, y eso, sin duda, pues tú también lo has estudiado, pues tiene que ver de que se transmite como parte no solamente de una condición cultural, sino que también se transmite como parte del lenguaje, como bien lo mencionas, pero también se transmite en todo la cultura occidental, ¿no? O sea, cuando nosotros, y bueno, pues a lo mejor me refiero a mi facultad, o sea, ahí el lema es el son politicón y el animal político es el hombre. O sea, el hombre es el animal político, el son politicón. Entonces, cuando nos referimos a ese legado aristotélico, estamos también haciendo referencia a un legado misógino, porque está puesto, o sea, la lectura tan espléndida que hace Gerda Lerden de la creación del patriarcado, ella hace todo un recorrido profundo de en dónde se encuentran esos orígenes patriarcales, y ella es indispensable remitirse al origen aristotélico, y ahí tiene que ver con un elemento de carácter político. Es decir, ¿por qué las mujeres no están en la polis? ¿Por qué no están en los asuntos de la polis? En los asuntos que tienen que ver con el Estado. Pues porque no son virtuosas. Los únicos virtuosos son los hombres. Entonces las mujeres no les pertenece el espacio público. Son propias del espacio privado. Y en el espacio privado, pues no son vistas, y en el espacio privado, pues no hay no hay tomas de decisiones en función de su propia persona, sino en función de la dependencia que hagan de un hombre responsable, entre comillas, de ese espacio privado. Y sin duda también habrá la propia recapitulación que hace la misma Gerda Lerden con esa división del trabajo en términos de qué le correspondía a las mujeres y qué le correspondía a los hombres en ese espacio doméstico, ¿no? Entonces, si las mujeres no están en la casa me refiero a ir de cacería, los que están son los hombres, ¿no? Ellas podrán estar en ese espacio doméstico, quizá encargadas del tema de la agricultura y de otros aspectos que no tienen que ver propiamente con el espacio puramente público, ¿no? En la toma de decisiones de la polis o de los estados, o de lo que tiene que ver con los asuntos de gobierno, ¿no? Y va a ser recurrente. Ahora, si pensamos en mujeres que ocuparon cargos como reinas, ¿no? Como emperadoras o emperatrices, esa es otra cuestión, ¿no? Están dentro de una élite política del entorno, pero no están en el cotidiano. Claro, claro. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes. A mí me gustaría que, si es posible, que el museo nos pudiera presentar el reconocimiento que desgraciadamente no lo podemos entregar en propia mano en este momento,
pero que se le hará llegar a la doctora Gloria Luz Alejandre. Dice, el Museo de la Mujer otorga el presente reconocimiento a la doctora Gloria Luz Alejandre de la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil, por la conferencia Remedios Albertina Ezeta Uribe, 1907-1992, en conmemoración de su natalicio. Otorgado el 10 de agosto de 2021, Ciudad de México. Atentamente, doctora Patricia Galeana, fundadora y directora, quien firma este reconocimiento. Muchas gracias. Y bueno, y se hará llegar entonces en algún momento a sus manos. Y pues no sé si con esto me pueda yo despedir nuevamente felicitando a la doctora Alejandre, dando las gracias a quienes nos acompañaron e invitándoles para todas las próximas actividades de nuestro museo, y que es de todos, el Museo de la Mujer de México. Muchas gracias y buenas noches a todos.